donde había una enorme feria a cielo abierto, muy hermosa, y la gente la autoadministraba, pagaba, vamos a decir, 100 pesos o 200 pesos por feria. Y la quisieron cerrar a base de topadoras y represión para que la gente tenga que ir a las ferias internadas, ¿no? Las techadas, donde el puesto que el feriante autogestivo pagaba 100 pesos, valía 10.000. Desde luego no todos lo podían pagar y además no había lugar, pero era una forma de concentrar el mercado, que es lo que sucede cuando el poder político y poder económico se dan la mano para oprimir y excluir a los más pobres. Así que decirle a los feriantes que son trabajadores de la economía popular, trabajadoras de la economía popular, que tienen nuestro apoyo y que no dejen de pelear porque tienen una causa justa por delante. Acá estos feriantes, y lo comentábamos con Claudia y con Judith, están peleando contra el poder real. Porque acá está el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, los dos en el mismo empeño. Existe en la Argentina, en algunas provincias, algo que podríamos denominar pactos de poder, que son transversales a las fuerzas. Yo lo vi en Entre Ríos, con el caso de Dolores Echeverre. Hay un pacto de poder, el poder del glifosato, en ese caso, el poder de la soja transgénica, el poder del manejo de la justicia, que es transversal a las distintas fuerzas. Y nosotros decíamos ahí cuando estábamos peleando esa tierra, que la seguimos peleando, que nos corresponde, que le corresponde a Dolores, que le corresponde a la escuela a la que le usurparon los poderosos esa tierra, que los pactos de poder se pueden romper. Porque a veces el pacto de poder absorbe como si fuera una fuerza de gravedad a gente que no está corrompida, ¿no? Gente que la vida la fue llevando hacia ese lugar y que si ve un camino alternativo puede salir del pacto de poder. Y bueno, y nosotros apostamos a ser un vector que permita romper esos pactos de poder y permitir que la gente de laburo pueda mejorar su calidad de vida saliendo de los niveles de opresión casi feudales que existen en lugares como este, ¿no? Que son... En Jujuy este pacto de poder ha llevado que más del 60% de los jujeños sean pobres. En Jujuy, donde hay un gobernante por el que yo tengo un particular desprecio, pero también pasa en otras provincias. Y hay un problema de naturaleza, si se quiere, desde mi punto de vista estructural, ¿no? O sea, se pueden discutir muchas cosas, pero algunos grandes negocios no se discuten. Y son esos grandes negocios los que hacen, por ejemplo, que alguien como Morales, que tiene el discurso de la meritocracia y del empleo privado, no haya creado ningún empleo privado en su provincia, digamos, ¿no? Y que su modelo de desarrollo sea la narcopolítica y el más salvaje extractivismo con el litio, digamos, ¿no? O sea, es inexplicable que haya, no sé cuántas son, 13.000 hectáreas, 12.000 hectáreas plantadas con marihuana, con cannabis, cuando la empresa que las supuestamente era el negocio del año, que las iba a convertir en aceite, quebró. Una empresa radicada en Las Vegas, sí, Estados Unidos. Capaz que las cosas no son tan sencillas como nos dicen, ¿no? Igual no está acostumbrado a dar información al respecto, ¿no? Ese es otro tema. Sí, lo que es extraño es que siga habiendo presencia de Gendarmería Nacional y que no haya información también del Gobierno Nacional. Y lo mismo con el tema del litio, digamos, son recursos estratégicos donde no se puede permitir que un microtirano tenga el manejo geopolítico de un recurso estratégico de estas características y que además permita la instalación de bases militares extranjeras sin supervisión adecuada del gobierno nacional. Porque yo soy un soy un convencido en el federalismo, pero el federalismo no es que yo hago lo que se me canta la gana en mi feudo. Eso no es federalismo, eso será otra cosa, ¿no? Eso es la balcanización, la tupacamarización, ¿no? El desmembramiento de un país, no federalismo. Federalismo es cumplir la Constitución Nacional, que es de todos los argentinos, argentinas y los que habitamos esta tierra.
Y eso a mí me parece que en esta provincia y en algunas otras se cumple muy poco. El tema de la justicia, ¿ha tenido oportunidad usted de conocer algunos antecedentes que se manejan acá en Jujuy? Conozco algunas cosas, me interioricé por el caso de Sala, de Milagro, pero conozco algunas cosas. Hace unos días hubo una situación escandalosa que no trascendió, que fue la manipulación del sistema informático de sorteos de los juicios. Hay un artículo que no es muy descriptivo, no está muy bien hecho en El cohete a la luna, pero la documentación es fulminante porque es el propio Tribunal Superior de Justicia el que ratifica que hubo una manipulación de los sorteos. Y esto es independiente de la evaluación que uno pueda tener del trabajo de Milagro. Tiene que ver con los conceptos más elementales de la República y la división de poderes que los morales de la vida se llenan la boca cuando van a hacer entrevistas en los diarios nacionales, en la prensa nacional, cuando todo el mundo sabe que acá a los jueces del Superior Tribunal de Justicia los puso a dedo y que caminaron desde la legislatura hasta el tribunal, digamos. Es una justicia muy, muy corrompida y muy sometida al poder político, que no falla conforme a derecho, sino conforme a las presiones que va recibiendo, ¿no? O sea, una justicia que merezca ese nombre no tiene que fallar ni por las presiones políticas, ni por las presiones económicas, ni siquiera por el clamor popular. Bueno, a ver, acá hay un compromiso. esta misma justicia es la que le pintó los dedos a los feriantes de Monterrico. Claro. Así es, y es la misma justicia que, increíblemente, en las protestas de las organizaciones sociales, llevó local por local de las organizaciones, en una clara muestra de persecución, contravenciones por el protocolo COVID, cuando Gerardo Morales apoya las protestas que se hacen en Capital contra la cuarentena, pero a los que protestan en Jujuy los persigue, ¿no? Eso es... Con una clara asociación con quien es el principal referente del PJ acá en la provincia. Mira, ahí no tengo la finita, vine un poco a ver también esa parte. Yo en realidad, y a ver las cooperativas y a los compañeros que están trabajando, nosotros tenemos dentro del movimiento y dentro del UTEP muchos compañeros que laburan en la venta ambulante, cooperativas de construcción, más de 300 comedores y merenderos acá, que obviamente la provincia no les da absolutamente nada. ¿Cómo viven esos comedores y merenderos? Donaciones, aportes de las otras regionales de la UTEP que consiguen y les aportan alimentos secos, etcétera, y mucha voluntad y mucho corazón para hacerlo. Yo me acuerdo que en algún momento, para la foto sobre todo, se entregaban alimentos en el regimiento acá. Bueno, parece que no hay más hambre y no se entregan más, ¿no? O parece que Morales salió por algunos barrios con una bolsita con un paquete de pequeña arroz. Sí, es una cosa muy, muy lamentable, porque el repartir el paquete de arroz no puede ser orgullo de ningún gobernante, ¿no? Indica un fracaso, una frustración. Para nosotros mismos es muy triste tener que hacerlo, porque nosotros queremos que esos compañeros estén trabajando o en la construcción, o en lo textil, o en una feria, o produciendo en la tierra, ¿no? Que estén cocinando para unos niños que no pueden comer con su familia. El otro día hablamos con gente de Templanza y ellos nos decían que ha crecido exponencialmente la demanda de comedores y merenderos. Es así, sí, creo que debe haber el doble de lo que había, por lo menos la última vez que vine. Porque sucedieron dos cosas, ¿no? Primero, un desastre económico durante el gobierno de Macri, que aumentó 14 puntos la pobreza a nivel nacional. Luego la pandemia, y luego las particularidades de cada provincia y de cada lugar. Aumentaron los comedores, aumentó mucho la informalidad laboral y al aparecer estos fenómenos de la exclusión y de que los vecinos, las trabajadoras inventan su propio trabajo, aparecen siempre los que ven frente a cada derecho vulnerado un negocio, ¿no? ¿Cómo hacer negocio con eso? Y entonces pasa esto de la feria que vos contás, pasa que le quieren cobrar un canon exorbitante a los vendedores ambulantes,
pasan, bueno, todas estas cosas. Financieras para los empleados públicos que necesiten comprar útiles. Así es, todo un negocio. Mientras que esos son los negocios chiquitos para los amigos, ¿no? Para los que se cambian de camiseta según quien les pague más, para los bejaranos de la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo de cuando fue la detención de Milagro Sala, el tipo más corrupto y más matón que estaba por ese mundo andando, rapidito se lo llevó Morales para su lado, a seguir con las prácticas que él decía que eran prácticas abusivas. Entonces hay mucha hipocresía, mucho dolor, mucha tristeza, mucha droga, demasiada. Hay 100 barrios, en realidad son 90 y pico, pero 100 barrios populares en Jujuy, que son asentamientos que no tienen agua, ni luz, ni cloacas. Nosotros lo sabemos porque el Relevamiento Nacional de Barrios Populares lo hemos hecho en todo el país, y en el que más problemas tuvimos para poder hacer el relevamiento fue en Jujuy. ¿Por qué razón? Porque había una obstrucción constante del gobierno provincial, que su argumento básicamente era que no se podía relevar los barrios populares porque eso era legitimar las tomas. Lo cual es una gran estupidez, porque si uno no conoce el diagnóstico de la situación no la puede resolver nunca, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es cuando se quiere poner la basura bajo la alfombra, y para algunos de ellos los pobres son basura, digamos, ¿no? Entonces quieren poner abajo de la alfombra, que se queden ahí. Y nosotros queremos enfrentar eso no solamente con la denuncia y con la queja que está... Permítame un paréntesis. O sea, para esta gente el pobre es un negocio. El pobre, yo diría que... Yo creo que mucha de esta gente piensa que el pobre debería ser exterminado. Ahora, como eso no se puede, bueno, aprovechemos para sacarle el jugo. Pero ellos viven del pobre. Subsisten políticamente por el pobre. Yo creo que eso hay que matizarlo, porque a veces es como subestimar a los compañeros, ¿no? Hay que matizarlo. Ellos, sus negocios son... esos son kioscos. Negocios es el litio. Negocios es la geopolítica. Los negocios son estas plantaciones extrañas que no se sabe dónde terminan. El negocio es el contrabando. El negocio es ser punta de lanza para golpes de Estado en países vecinos. Ahí está la plata en serio. Lo demás son cosas de control social, básicamente, ¿no? Para mantener desmovilizada la población, etc. Entonces, yo creo que en general lo que hay es un desprecio muy grande, que genera exclusión. Porque uno diría, bueno, podrían ser viviendas, ¿no? Y hacer negocios con las viviendas. Sería muy feo que en la política alguien haga negocio con las viviendas, pero por lo menos sería algo constructivo. Dejás algo. Y acá lo que ves es que hay un desprecio total. Es como que no me importa. Después si le puedo sacar unos mangos se los saco, pero no me importa. Y bueno, esas son cosas feas que pasan en algunas provincias, que mucha gente de aquí, compañeros nuestros y ciudadanos que no están organizados, las ven, las sufren, pero que a veces parece que no hay alternativa porque hay un pacto de poder que es muy sólido, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que ese pacto de poder hay que romperlo, pero hay que romperlo con propuestas claras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros pensamos y proponemos para superar esta situación? Entonces vine a Jujuy, voy a andar por Catamarca también, probablemente por Formosa, donde también están pasando cosas que no están bien, a presentar el Plan de Desarrollo Humano Integral que desarrollamos junto a la mayor parte de los movimientos sociales y gran parte de las organizaciones sindicales, sobre todo las que tienen que ver con las actividades que requiere un plan de desarrollo nacional. Por ejemplo, los ferroviarios, los marítimo-portuarios, los camioneros también, la metalurgia, los mecánicos y todos los que es servicios, ¿no? Gas, luz y agua. Me gusten o no me gusten los sindicalistas, porque ahí hay un conocimiento de por dónde pasa el caño, digamos, sí, ¿no?
ese conocimiento es muy importante. Es como los muchachos acá de Ledesma, que tienen el conocimiento de, bueno, por qué se enfermaron tantos trabajadores, ¿no? Y murieron tantos trabajadores. Pero también tienen el conocimiento de la producción, de los límites de esa producción, de las potencialidades de esa producción, de cómo se podría expandir o cómo no se podría expandir, y nosotros venimos a presentar una propuesta estratégica que no tiene que ver con un programa electoral de un gobierno, sino con una política de Estado a largo plazo, que se vertebre en la idea de crear trabajo y repoblar la patria, ¿no? Esos son los dos conceptos fuerza de nuestro plan de desarrollo humano integral. Ahora, con relación a los niveles de pobreza, arrancábamos con los niveles de pobreza en Jujuy particularmente, pero ¿usted qué análisis hace con relación a estos niveles que se están registrando en todo el país? ¿Puede ser el anticipo de algo que pasó ya en otros años o la sociedad se está acostumbrando, hay un poder de resiliencia de ver cómo salimos? ¿O qué ánimo ve en esta recorrida que usted está haciendo en todo el país? Bueno, vos planteás como las dos posibilidades, yo diría hay una tercera, ¿no? La primera es que la gente se canse de no poder comprar ni carne, ni pan, de que no le alcance nada, de que no haya laburo ni en la venta ambulante porque todo el mundo está vendiendo, que la gente o que los corra la policía, o que la gente se canse. Entonces, que vuelva a los niveles de conflictividad social que tuvimos en 2001, 2002. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, peor que la primera todavía, es que nos acostumbremos a vivir precarizados y degradados. Es mucho peor eso. Porque a veces hay como un ciclo que es como una espiral descendente. Es decir, mejoramos un poquito y después caemos. Y cada vez empieza desde un punto más bajo. Y nos vamos acostumbrando a una vida precaria e indigna, mientras unos pocos se enriquecen y consolidan estructuras mafiosas de poder. Y después hay una tercera posibilidad, que es que hoy el Estado tiene resortes y tiene capacidades que no tenía en el 2001-2002. Tiene identificada a la mayor parte de la población en situación de indigencia a través de distintas políticas sociales. Tiene identificado los barrios más pobres, los barrios populares. Tiene instituciones que pueden intervenir en esa situación. Y ya tiene una experiencia histórica acumulada de que si no se atienden esos problemas, se producen estos dos caminos de la degradación. Yo creo que no se está atendiendo del todo bien, no se está abordando del todo bien la situación. A nivel provincial ni que hablar, pero a nivel nacional tampoco. Porque me parece que hay una yuxtaposición de políticas sociales que no tienen una coherencia, que no tienen un lineamiento estratégico y además que son escasas en cantidad de cupos y en cantidad de fondos, ¿no? Acá hay por lo menos 5 millones de personas en edad laborable entre 18 y 65 que necesitan tener un empleo mínimo garantizado, decimos nosotros, un trabajo mínimo garantizado. 12 horas por semana por 12.000 pesos, que es una cifra que está ahí pegadita a la de la categoría más baja de la UOCRA. Pero ahí todavía estamos lejos de lo que la OIT denomina como trabajo decente. Exactamente. Estamos lejos todavía. Pero tenemos una base, nosotros le llamamos salario social complementario porque la idea es que los laburantes tengan ese ingreso fijo y después a través de sus actividades respectivas, sea la venta o sea la producción o lo que sea, puedan hacer la otra partecita para llegar al salario mínimo. Ahora vos tenés hoy 9 millones de personas entre 18 y 65 que no tienen ingresos registrados. Por eso el ingreso familiar de emergencia fue para 8.9 millones de personas. Esas personas no encontraron empleo en los últimos 3 meses desde que sacó el IFE. Yo creo que fue muy apresurado sacar el IFE. Entonces ahí ese sector, por lo menos la mitad de ese sector, son trabajadores muy vulnerables, que no son desocupados porque se ocupan de muchas cosas, o de su familia, o del comedor comunitario, o de vender en la calle,
pero necesitan tener un ingreso garantizado y un proyecto de laburo, digamos, ¿no? Sea en una organización popular o en algún proyecto municipal o provincial, que no los exploten, que no los obliguen a trabajar más de lo que corresponde y que nadie les saque plata de lo que reciben, como lamentablemente pasa en muchos lados, en esta provincia pasa también, y que pasa porque no están reguladas las condiciones de ese tipo de actividades, digamos. No hay un estatuto del trabajador, de la trabajadora de la economía popular, no hay juzgados o espacios donde se puedan hacer los reclamos, y en vez de solucionar los problemas, ¿qué hace la política? Juega los carpetazos, ¿no? Entonces, si ve que un puntero del opositor hizo alguna, lo filma, lo aprieta y después lo usa políticamente, ¿no? En vez de resolver los problemas de la gente, que es lo que nunca le interesó hacer a ninguno de estos gobernantes, ¿no?, de acá, que es resolver los problemas de la gente. Y si uno ve lo que pasó con la Tupac, que yo sé que tiene buena prensa, ¿no?, y que es uno lo que ve es que destruyeron todo lo bueno sin mejorar nada de lo malo. O sea, todas las cosas que estaban mal no se resolvieron. Arrasaron. Y destruyeron una obra a favor de un pueblo, una obra a favor de un sector de un pueblo. Uno ve las casas y uno dice, bueno, algo bueno había acá. A ver, no limpiaron las piletas. No, ya lo vi, es una cosa terrible. No limpiaron las piletas. O sea, los pibes que viven Sí. en el barrio de la Tupac hace años que no tienen Sí, su pileta. Así es. Hay algo de ese odio de clase que fue el que llevó a los militares a tapar las piletas de Evita, ¿no? Hay una crueldad ahí en no ponerle el agua a los chicos, porque lo podrían hacer, ¿no? Y es más, hasta les daría rédito político. Juan, bueno, usted es mucho más joven que yo. 1983, Alfonsín dice una frase que cuando describe a la República Argentina dice: una Patagonia despoblada, un centro inmensamente rico y un norte inmensamente empobrecido. 1983, 2021, no cambió nada. No cambió. Está bueno eso. Yo nací en el 83. Así que no la escuché, es la primera vez que la escucho. Yo no lo quiero corregir al doctor Alfonsín. Es un acto de soberbia. Pero a mí me gusta más hablar de un norte empobrecido que un norte pobre. Empobrecido, decía Alfonsín. Ah, mira, empobrecido, decía. Entonces estamos de acuerdo. Sí. Y eso que no soy radical. Morales tampoco, no se preocupe. No sé bien qué es, pero no termino de sacarle la ficha. Tengo teorías, pero... Yo tengo mi teoría. A ver. Es un fascista silvestre. Puede ser. Es más, siempre lo digo, ¿no? ¿Sabe a qué me hace acordar Morales? Cuando uno baja en el aeroparque en Buenos Aires, se sube un taxi, Sí. ese es el fascista silvestre, perfecto, digamos. Yo le veo ciertos rasgos de una serie, una suerte de masonería de derechas, digamos, ¿no? Sí. Le veo ciertos rasgos, ciertos modismos, cosas que vi en el exterior, ¿no? De políticos que andan en ciertos cenáculos ¿no? Y hacen cosas raras y tienen sus vicios particulares y sus rituales, y yo le veo una energía particularmente fea a Morales. Pero volvemos a lo que estábamos recién, ¿no? A lo de Alfonsín. A lo de Alfonsín. Es una descripción excelente y es la base del diagnóstico de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando Alberto Fernández dijo que iba a hacer estas capitales rotativas, Sí. Lo que me pareció interesante es que ponga el tema, ¿no? La medida en sí misma no me parece gran cosa, pero porque son los porteños que viajan al interior prácticamente es el turismo, digamos, a viaticar, claro. No me gusta. Pero ¿sabés qué lindo que sería que en Jujuy, que en Tucumán, que en Santiago esté la capital federal de verdad? Y que tengan que venir a cagarse de calor y ver lo que realmente pasa los políticos porteños. Sería extraordinario. Pero acá no hay Puerto Madero. Acá no hay Puerto Madero. Bueno, hay que cinchar para eso.
y sería muy bueno para el país, muy bueno para el país. Y después hay que tener perspectiva estratégica, ¿no? Porque que Alfonsín de alguna manera intentó con esa idea de cambiar la capital a Viedma. Que Viedma no es cualquier ciudad porque todos los puertos patagónicos están deteriorados. Ahora hay una discusión muy grande que parece que se está encaminando sobre el puerto del Río de la Plata, de donde increíblemente sale una parte importante de la producción de Jujuy también. Todo. Bueno, no, una parte se va para arriba de contrabando, digamos, ¿no? Pero sale una parte importante y nosotros no tenemos una salida soberana al océano. Somos un país oceánico y no tenemos una salida soberana. Tenemos que pasar por el puerto de Montevideo y ahí esperar. Pero tiene que ver con el Panamá de los barcos. Sí, pero nosotros tenemos nuestro canal, que es el canal de Magdalena, que necesita ser dragado y balizado, que es algo relativamente sencillo, no es caro, pero hay muchos intereses alrededor de eso, ¿no? Muchos intereses en que no haya control de eso. Y uno cuando lo dice parece conspirativo y parece que se imagina cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero a mí me tocó ir a ver Dreyfus, por ejemplo, que es una de las grandes cerealeras, cuando fue el conflicto de los aceiteros, hace poquito. Y me llevaron los muchachos a ver adentro. Es un estado paralelo en serio ese, ¿eh? Entra el tren, pesan los granos como se le canta la gana y los sacan con un nivel de subdeclaración que es evidente. Me lo contaban los trabajadores, que son los que lo pesan a eso. Me lo contaban también los camioneros sobre el tema de la minería. No tengo referencias específicas del litio, que es un tema que quiero estudiar, pero con el tema de la minería, vos sabés que el barro, salen los barcos, el barro, y después te avisan cuánto mineral llegó a Canadá, por ejemplo, en Canadá. Claro. Entonces, hay un saqueo de nuestros recursos, ¿no? Yo no sé si acá al gobierno se le ocurrió hacer una fábrica de baterías, pero la anunciaron hace 5 años. Claro, sacar el litio en bruto es como esa expresión del país bananero, ¿no? Que se usó tanto para despectivamente. Bueno, es más o menos eso, ¿no? Juan, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en Jujuy, además de fortalecer lo que es su espacio social, político? Fundamentalmente, nuestra idea es plantear una discusión estratégica. Más allá de de las cuestiones coyunturales que son necesarias y son peleas válidas, plantear una cuestión estratégica, porque después de, por lo menos yo, 20 años de militancia, desde los 17 años, con los sectores más empobrecidos, más excluidos, que son los que efectivamente emergen en la crisis del 2001-2002, yo y muchos compañeros de mi edad, de 35, 36, 37, vemos que nuestra resistencia frente al avance de la exclusión es puramente defensiva y que tenemos que tener una propuesta de país clara para explicarle a la gente, para entenderla a nosotros y para que en algún momento la discusión política no sea si me gusta más la sonrisa de uno o del otro, si habla mejor o habla peor, o si tiene más o menos denuncias de corrupción, sino cuál es el proyecto, cuál es la visión, cuál es la perspectiva que tenemos que encarar como nación, que es básicamente una unidad de destino, y hoy ese destino, por lo menos, no lo estamos proyectando. Así que el Plan de Desarrollo Humano Integral busca desarrollar esta perspectiva y que en cada provincia exista un capítulo específico donde los lineamientos comunes tengan anclaje, ¿no? O sea, cómo sería, por ejemplo, un nuevo sistema de transporte multimodal que permita a los productores sacar su producción, o cómo serían las fórmulas que acá, por ejemplo, en Jujuy, los compañeros nuestros que producen frutas y hortalizas son arrendatarios. Y de una finca del Estado. En algunos casos de una finca del Estado. Y le doy otro dato más.
ese pequeño arrendatario de 2 hectáreas, 3 hectáreas que hace lechuga y tomate, paga el mismo arriendo que Canava Sociedad del Estado. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En vez de darle las 2 hectáreas a la gente para plantar alimentos, la usan para plantar droga. Exacto. Digamos. Porque eso va a ser medicinal. Yo no me chupo el dedo, digamos. En Rosario son 6 hectáreas. Entonces, no se necesita tanto para hacer aceite para la gente que necesita para la salud, digamos, ¿no? Entonces, acá, que no se da cuenta que hay algo raro es porque no lo quiere ver. Juan, le agradezco, pero le hago una pregunta de color, si se quiere. Nomás. ¿No? En la iglesia se dicen que hay solamente 3 cosas que Dios no sabe. Dios no sabe cuánto recaudan los salesianos en sus colegios. Dios no sabe cuántas congregaciones de monjas hay. Y Dios no sabe qué piensa un jesuita. Usted que lo conoce a Francisco, ¿sabe qué piensa Francisco? Yo sé lo que a todo el que le interesa el pensamiento de Francisco tiene acceso a saber, que es lo que él escribe. Y ahí está la sabiduría y el legado de Francisco. Ha escrito cosas extraordinarias, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Claro. Y que marcan, no son solamente lecciones espirituales, incluso lecciones para dirigentes, para periodistas, consejos extraordinarios, sino también elementos proféticos, ¿no? Él vio cosas que muchos años antes de que sucedieran. Y todavía hay elementos proféticos en, por ejemplo, Laudato Si o Fratelli Tutti, que si uno los piensa dice, che, ojo, esto es... No, Laudato Si es una pieza extraordinaria. Extraordinario es el Laudato Si. Bueno, ahí está lo que él piensa, ¿no? Después, todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, tenemos nuestras reinterpretaciones, nuestras visiones sobre el tema, tenemos derecho a expresarlas, sin que por eso se nos acuse de ninguna cosa así como ser voceros pero tenemos derecho a expresarlas porque yo no tengo por qué callar, ni nadie tiene por qué callar, todo lo contrario, difundirlo y hacer nuestra interpretación y nuestra valoración. Pero ahí en la fuente de su pensamiento, en la fuente viva de su pensamiento, que son los libros, las encíclicas, las homilías, lo que dice semanalmente, no solamente los católicos y los cristianos, sino todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Tienen un manantial de sabiduría. Por ahí no está el monopolio de la verdad, él lo dice muy claro, ¿no? Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la verdad. Pero hay sabiduría ahí, y que está al acceso de cualquiera. Nuestra fuerza es el Frente Patria Grande, es la fuerza política, donde tenemos algunos diputados, etcétera. A mí nunca me gustó mucho la parte partidaria de la política, me gusta más la parte de la interpretación, el pensamiento, la lucha social. Pero bueno, cuando veíamos que lo de Macri iba mal, tratamos de empujar un poquito para que haya una renovación. Y hay gente que es de izquierda, agnóstica, atea, y los que han tenido la audacia intelectual de salir de sus esquemas y leer un poco Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, han aprendido y han tomado elementos de un pensamiento tan estructural, radical en el sentido de raíz, ¿no? Claro. Político. Laudato Si no es un libro de catecismo. Exactamente. Sí. Eso hay que entenderlo. Es así. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Venido, ¿eh? Un placer.